Listo, mi estimado mundo, pues a nombre de Marco Maitorena, director de InfoChannel y de un servidor, nos es un privilegio tenerte en este proyecto. Estamos súper entusiasmados de tu participación para que podamos dejar la evidencia de cómo se hizo el mundo de la tecnología en nuestro México allá desde los setenta y tantos, ochenta y tantos que nos tocó a ti y a mí y que podamos dejar este legado para, pues bueno, que sea un regocijo para los que lo vivieron y que sea un legado para los que están por acá empezando. ¿Te parece? Me parece excelente, la verdad es que sí. Recuerda uno todas las anécdotas que le tocó a uno vivir. Este tema de la tecnología fascinante, ¿no? Pero además de evolución. Yo te soy sincero, ¿eh? Yo creo que muchos todavía hoy nos sorprendemos muchísimo de hasta dónde llegó. Y Es correcto. y a más de tres nos da a ratos hasta miedo, ¿no? Exactamente. Y más con lo que está pasando. Pero bueno, Sí, vamos a empezar por el principio, ¿te parece? sí, sí, sí. ¿Dónde nace don Edmundo Roberts? Yo nazco en el Distrito Federal, o sea, soy de Feño completamente, Mm, ok, en el 1966, 5 de junio. ok, perfecto. Naces un 5 de junio del 66. Oye, ¿y cuántos hermanos tienes? ¿Cómo es la onda familiar? Pues fíjate que yo soy, bueno, era el hermano sándwich de tres hermanos, dos hermanas y yo. Mm, Mi hermana mayor me lleva 3 años, mi hermana mayor, yo le llevaba 5, y lamentablemente fallece en un accidente de tránsito, lo una lamento. tragedia familiar terrible, pero bueno, al final nos recomponemos, y salimos adelante, ¿no? Ahora sí que había que seguir viviendo. Yo Claro, creo que eso fue el evento más fuerte que tuvimos como familia. me Y imagino. con mi hermana, pues llevo una relación, la verdad, extraordinaria. Somos muy de familia muégano, así muy, muy clásico de México, ¿no? Ok, De que te ves el fin de semana, todo el tiempo estamos comunicados, todos vivimos cerca, ok. estamos cerca de mis papás, ¿no? Que son personas ya mayores, ya dos viejitos bastante simpáticos, la verdad, muy Qué bueno, agradables. me da gusto. Oye, Mundo, y a ver, platícanos, por lo menos la prepa donde la hiciste y luego cómo fue tu paso a la profesional y qué estudiaste y por qué decidiste estudiar lo que Sí. estudiaste. Fíjate que me empezaron a llamar a mí el tema de bueno, más chiquillo, yo quería ser físico nuclear, ¿no? No sé Wow. de dónde lo agarré eso. Me gustaba mucho la física, y poco después me empezaron a llamar mucho la atención las computadoras. Yo creo que ya era la corriente que empezó a crecer, se veía la ola, leía uno en revistas, programas de televisión, y pues sí, se sentía uno atraído por esto. Entonces, en las clásicas comidas familiares que te preguntaban, ¿y tú qué vas a hacer de grande, no? Entonces yo empezaba con el físico nuclear o diseñador de computadoras, era mi respuesta de cajón. Ok. Y bueno, ya te decían, pues qué bueno, felicidades, que tiene mucho futuro eso, ¿no? En la primera, a lo Este, mejor te decían que Dios te acompañe, ¿no? en la primera sí, en la primera sí, en la segunda sí te decían, ese es el futuro, ¿no? Entonces yo me Claro. la compré así, y además digo, como un chipotito así anecdótico, tanto mi abuela como mi mamá, por cuestiones del escalafón, ellas trabajaban en la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y por Ujú, cuestiones de escalafón, las dos trabajaron en lo que se conocía como las frías, que era el centro de cómputo de Compañía de Luz, ujú. computadoras IBM, mainframe que se manejaban con tarjetas, ¿no? Y a mí de niño me llegaron a llevar, algunas veces, las llegué a conocer, y no te voy a decir que eso fue lo que más me fascinó, pero sí llegué a conocer estas computadoras, grandotas así de primera mano. Mi mamá fue sintotecaria, Ok. sí me acuerdo que lo hacía con muchísima meticulosidad. Tomaban cursos en IBM, usaban batas blancas, ahí sí todo era de bata blanca. Era lindo. Y bueno, yo cuando ya llega la época de la prepa, me toca la misma prepa que a mi hermana, era una escuela que estaba a 2, 3 cuadras de mi casa. Nosotros vivimos toda la vida por la zona del Estado de México, en Atizapán, y Ujú. me toca estudiar en el CCH Oriente Arboledas, escuela privada, pero con sistemas CCH, que era una especie medio rara. Y el sistema CCH te enseñamos a aprender, ¿no? Había mucho Ujú. taller de lectura, mucho taller de redacción, no había tantas, o sea, había matemáticas, pero las mínimas, física, lo mínimo, igual biología y química, se centraban más en las habilidades oratorias y de lectura y comprensión. Ese era el Ok. fuerte del sistema. Pues me imagino que el H es de humanidades, ¿no?
Sí, 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 es Colegio de Ciencias y Humanidades, que de hecho ya Colegio de lo Ciencias y desapareció, Humanidades. y Ajá. todo el sistema está orientado a enseñarle a los estudiantes a pensar y a aprender. Llevas métodos de investigación bibliográfica, entonces todo era mucho como de investigación. Llevábamos en historia una materia bien extraña, historia de la historiografía. O sea, Wow, eh, imagínate, o sea, es la historia de los historiadores, cómo se hacía la historia en cada época. qué Y para la interesante. prepa, sí era un tema, bueno, para nosotros así lo decíamos, era un tema muy fumado, porque le entendíamos poco, ¿no? La Claro, maestra la maestra era un amor, todos la adorábamos, pero sí era una materia complicada. Había que entenderle bien ahí al cómo se escribe la historia, no nada más de que la historia la hacen los ganadores, ¿no? es lo que te iba Una a prepa decir. muy, muy interesante. Ahí hicimos algo de circuitos integrados, los primeros pininos en electrónica, y aprendimos Basic en una computadora, si mal no recuerdo, una Commodore, Ok, conectada ahí a un monitor verde, y ahí en las tardes nos íbamos a programar y empezamos a aprender. Yo decido estudiar sistemas electrónicos, ingeniería en sistemas electrónicos en el TEC de Monterrey. Igual me ujú, quedaba cerca, ahí en Lago de Guadalupe, y esa carrera solamente la tenían en el TEC de Monterrey y lo más parecido era en el Politécnico. Y a mí ajá, me tocó esta leyenda urbana de que si quería yo estudiar en el Politécnico, tenía yo que hacer otra vez la prepa, porque con CCH no me iban a dejar entrar ni me iban a revalidar la prepa porque no era la vocacional, ¿no? ok, Entonces, con ese argumento en mano, pues ya lo conversamos en familia y afortunadamente mi papá me dio el apoyo y entonces me tocó estudiar ahí en el TEC de Monterrey, esto de sistemas electrónicos, que era electrónica digital, o sea, no era electrónica analógica. exacto. Comenzaba todo el tema de los circuitos integrados y entonces ahí, pues, vamos, en su momento, pues me tocó hasta hacer mi sistema mínimo con mi Z80 y lograr que arrancara o conectarte a una PC gorda con algunas tarjetas. Hicimos en aquella época un carrito, ese nos fascinó, un carrito de control remoto, le quitamos el control remoto, le pusimos unas pilas y le pusimos una dirección que se manejaba por unos relevadores. Y programabas literal, hacías como el programita de la ruta que querías que siguiera y el carrito seguía la ruta. O sea, no tenía detectores, no tenía sensores, no era tan sofisticada, pero el solo ver el carrito que seguía la ruta que tú le habías indicado con los elevadores y que el volante giraba, pues la verdad es que sí, sí nos dejó muy Claro, por satisfechos a supuesto. todos, ¿no? Eso era más o menos así el tipo de carrera que elegimos en su momento. Oye, y aparte, en el tema de software te tocó hacer el compilador y te tocaron varias cosas, te tocó Pascal, porque era en ese entonces el lenguaje plus para aprender, ¿no? Aprendimos COBOL y Pascal, Y ensamblador. tomamos ensamblador, sí, llevamos ensamblador, y literal nos tocó llevar la materia de compiladores, era doble, era compiladores uno y Ajá, uno y compiladores dos. 2. Ujú, A mí me gustó mucho, tanto que cuando terminé la carrera yo me apunté para dar clases de compiladores uno y 2. ok, Y sí, 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 sí me puse un poco loco y sí hacía que los alumnos hicieran pues su compilador. Prácticamente, bueno, generábamos ahorita se me escapa la palabra esta el código antes de lo que es la traducción ensamblador, o sea, lo que era el intérprete. O el sea, generabas un intérprete. intérprete previo a lo que es la compilación final y les tenía que ejecutar. O sea, yo sí, literal, sí, sí, sí quería que me llamaran que era un profesor perrón y saqué Ah, algunas canas verdes, me imagino. pero era a mí esa materia me fascinó, la de compiladores me volvió loca. Y como optativa nos dieron inteligencia artificial. Y Ah, entonces ahí mira, fue donde yo descubrí que existía la inteligencia artificial y fue enamoramiento a primera instantáneo vista. Ok. con la inteligencia artificial. Oye, y aparte de ese campus, en esa época, de ahí hay varias joyas, ¿no? Porque quizás se tocó de compañero de carrera y de generación o muy cercanos, Carlos Funes de Softec, que estuvo también ahí. Sí, sí, los Seguramente te Funes. tocó este amigo Felipe Sánchez, que estuvo en Microsoft como director general. Felipe Sánchez. Ellos son de generaciones, si mal no recuerdo, un par de generaciones arriba de la mía. Ok, ok, No recuerdo haber compartido aula con ninguno de ellos, pero sí, sí los ubicaba yo justamente de que después veías cómo iban haciendo carrera y algunos de ellos pues decías, sí, sí pasaron por ahí, ¿no? Por ese exacto. camino.
Ok, entonces, a ver, ¿y tú te gradúas más o menos en el año 86, será? 88, en el año 88 nos graduamos. En el 88, exacto. Y cuando terminas de graduarte, aparte entiendo que diste algunas clases ahí, me imagino, ¿cómo era tu, allá le llamaban el Centro Electrónico de Cálculo? ¿Qué Sí. computadoras tenían ahí? Pues tenían las cuadradas grandotas que eran las de IBM, que Ujú, tenían el sistema operativo 2 del DOS, las primeras versiones, ¿no? Y ujú, empezaron por ahí a aparecer algunas computadoras más pequeñas, no recuerdo la marca, que empezaban a ejecutar Windows, ¿no? Y ujú, entonces, las primeras versiones de Windows, que eran realmente, pues, bastante agrestes, ¿no? Es decir, ujú, era un programa que ejecutabas en el prompt y ya con el prompt ejecutado te dividía en cuatro la pantalla y pues tenías las primeras ventanas, entre ujú. comillas, del sistema Ajá, operativo, ¿no? ok. De hecho, recuerdo muy bien que uno de nuestros profesores de sistemas nos hizo hacer justamente un sistema de ventanas, ¿no? Muy básico, ¿no? Pero ya empezaba, o sea, como que empezaba a agarrar mucha fuerza el tema de las ventanas. Y entonces eso a nivel de las micros, ¿no? Ok. Y obviamente había, pues, había el mainframe, nada más que el mainframe pues, no te dejaban entrar siquiera, ¿no? Ese no lo podía tocar nadie, te daban muy poquito tiempo y era con el profesor de la mano. Y había otra sala que esa jamás tuve acceso, a esa la veías nada más desde afuera, donde eran el plotter, ¿no? Y el primer Mm. plotter que tenía el campus, y pues nadie lo podía usar, ¿no? Porque era demasiado caro, demasiado valioso. Entonces nada más era leyenda urbana, ¿no? Lo llegué a ver un par de veces y hasta ahí, ¿no? Oye, ¿y de mainframe tenían IBM o HP? IBM. Sí, era, IBM. era IBM, una 3090 si mal no recuerdo. Era en aquel entonces. No, era la 4081. Terminaba en 81 el número. Ok. Y tenían Apple también, ¿no? ¿O no? Y sí, empezaron con las Apple, había Apple IIe, Ah, consiguieron una promoción para que todos los alumnos se compraran su computadora. ajá, Yo fui uno de los afortunados de comprar una Apple IIe con sus dos drives, estos ajá, sí. de tabique grande, Ajá. Uno encima donde del otro. jugabas, sí, donde jugabas el Aztec y pues ahí Ajá, perdías un montón de horas en vez de estar estudiando. Y sí. el otro, el Snake Bite, ¿no? De la, de Ajá, la, de la, era de la padrísimo. viborita. Eran muy buenos esos juegos, muy entretenido, pues muy chévere, la verdad, con la pantalla verde igual, y unas Sí, gráficas que empezaban a cobrar forma, algunas grafiquillas, pero bueno, todo en el ajá, mundo de dos colores, ¿no? Que eso era claro. padrísimo, la verdad, para aquella Sí. época, fenomenal, ¿no? Y también te tocó la Mac. Las primeras Mac que llegaron al TEC de Monterrey también. Empezaron a llegar las Macs, hicieron la remodelación del centro de cómputo. Llegaron unas sillitas muy simpáticas donde te hincabas, eran Ajá, inclinatorios. Entonces te sí. hincabas y tenías la Mac, ¿no? Y lo más bonito era que podías imprimir sabe el Wise, ¿no? You get Mm, what you see, ¿no? O sea, ajá, empezaban a manejar todo esto de las tipografías, ¿no? Que era bien interesante ver cómo ya en las Mac podías manejar tipografía, podías manejar gráficos más sofisticados y nosotros, la tarea, pues la tenías que hacer en tu computadora blanco, bueno, verde, negro, ¿no? Entonces exacto. sí daba algo de envidia, ¿no? Es que eran las impresoras propias de Apple que se llamaban Image Writer, ¿no? Algo así. Sí. Y Y que era esas puntito por puntito, así, exacto, y imprimían se lo que tardaban veías un en la montón. pantalla, que era una Sí, maravilla, porque las otras, pues la verdad es que no podían hacer eso. Ok, sí, no, las otras eran todavía de que armabas estos, o sea, que eran con los suajes de ajá, bolitas, o sea, sí, de exacto. agujeritos, y que Ujú. algunos artistas llegaban a hacer cosas bien sofisticadas, pero con puras letras de máquina de escribir, o sea, es decir, Es era correcto, una máquina de escribir en realidad, ¿no? así es. Oye, Efectivamente. entonces, cuando tú sales, que ya sales flechado por la inteligencia artificial y das clases, ¿cómo tiempo te quedas dando clases de ahí en el TEC? Pues di clases, si mal no recuerdo, 2 años. Dos 2 años años. de compiladores, sí. ¿Y solamente te dedicabas a ello o hacías alguna otra cosa? No, 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 en realidad era yo profesor auxiliar, yo tenía mi clase por las tardes y Ujú, en aquel entonces me costó trabajo encontrar mi primer empleo, yo no había trabajado antes, y fue interesante porque fue mi primer choque fuerte, ¿no? Porque yo quería diseñar computadoras, me pongo a buscar trabajo y pues no, en México no había trabajo de diseñar computadoras, ¿no? ujú, En México había trabajo de software, si bien te iba. Estuve investigando por ahí en el Instituto de Investigaciones Eléctricas en Cuernavaca. ujú. Nunca se me va a olvidar que les decía,
si quieres trabajo gratis, ¿no? Y eso les daba mucha risa, decían, no, dicen, no, no, gratis no lo hagas, aunque Ok, quieras estar aquí, ni gratis. Y aún ok. así no me admitieron, ¿no? Ni gratis me admitieron. Y por aquel entonces, un colega de ahí del TEC me invitó a trabajar con él en un proyecto de renovación computacional de la empresa Kimex, es la hiladora que está a la entrada del TEC de Monterrey, ahí camino al Lago de Guadalupe, era bastante popular, famosa, era una de Ajá. las hiladoras principales de nylon y poliéster del país, y tenían su mainframe, un Burroughs, que lo reemplazan en aquella época por AS400, que ya eran minis y que funcionaban con RPG. Entonces, Ujú. de hecho, era el RPG 400. El RPG, pues, si conoces, pues es un lenguaje posicional. Entonces, Ujú. era muy interesante aprenderlo. Yo sabía COBOL, sabía Pascal, sabía BASIC, Te pero parecías por RPG algo, ¿no? no lo masticaba yo tanto. Entonces, me tuve que meter a aprenderlo y compraron un paquete muy interesante, ¿eh? Porque esta empresa se llamaba Global y tenían un ERP que tenía cuentas por cobrar, cuentas por pagar, el inventario, la nómina y la contabilidad. Nada más que claudicaron, pero literal, ese RP lo hubieran continuado. Pues hoy veto a saber cómo sería el mundo moderno, ¿no? Porque la verdad es que estaba muy lindo, tenía todo lo que era cuentas por pagar y por cobrar, eran módulos auxiliares que funcionaban por fuera y asentaban sus movimientos en las cuentas de mayor, cosa que en aquel entonces a los contadores los volvía locos el que les dijeras que la contabilidad la ibas a llevar en un módulo separado, ¿no? Te decían, no, Claro, imposible, ¿no? Y claro. ellos peleaban mucho, ¿no? El asiento de mayor se hace consolidando la información del módulo, pero si quieres ver los auxiliares los ves directamente en los módulos de cuentas por pagar y por cobrar. Ok. Entonces, muy, muy, muy interesante. Y todo eso en los AS400 en una red Token Ring, Hockenrich, claro. este, que era en aquel entonces el futuro, y con cables coaxiales se conectaban, o sea, cuál Es, fibra de óptica ni sí, nada, ¿no? es Se conectaban con correcto. cables coaxiales muy gruesos, muy pesados, y tenías que llamar a la gente de IBM para que te hicieran el cableado de tus computadoras hasta las terminales. Y las terminales eran eso, eran terminales de trabajo, no eran computadoras, pues, y no podías bajar la información a una computadora de escritorio. Ya había unas computadoras de escritorio en la empresa, pero eran completamente aisladas. Un colega mío también que estudió conmigo porque trabajábamos juntos, sí, se empezó a hacer unos programitas en DBase. Entonces tenías los, D-Base. los programitas en DBase en las computadoras personales, grandotas, y Ujú. por otro lado, el sistema corporativo, así decirlo, en las minis, ¿no? Y luego Claro. el mainframe, nosotros intentando apagarlo, y sí nos costó trabajo. En aquel entonces, como sí salía caro tenerlo, tenía piso falso y las AS400 ya no lo necesitaban, pues sí se prestó para que en un lapso de un año y fracción logramos apagar el mainframe. Yo estuve ahí 2 años cuando me salí. Y cuando apagaba, cuando ya le decían gracias al mainframe, ¿qué hacían con él? Fíjate que no recuerdo qué habrán hecho con él. Este, Me parece que algunas piezas se las empezaron a pedir para reparar otros mainframes que andaban por ahí. Algunas Ok. piezas, porque tenía sus lectores de cinta, su impresora muy grande. De hecho, la impresora un tiempo dejó de funcionar y fue un dolor de cabeza conseguir las partes, porque era un mainframe viejón, por así Ujú, decirlo. Y ujú. entonces conseguir las partes era un dolor de cabeza del dichoso Me mainframe. imagino, me imagino. Muy bien. Y después de esos 2 años, ¿qué pasó por la vida del mundo? Entro a trabajar a Softec, me invita igual una compañera mía de la escuela con la que tenía yo una relación, éramos novios, me invita a mudarme para allá y entro a trabajar a Softec, a la división de bancos. En el Entonces noventa y me dos. toca, exactamente, entonces me toca trabajar con algunos sistemas bancarios, por ahí de Banco del Atlántico, haciendo el sistema de matriz y sucursales, que había que Ok. consolidar la información de las sucursales para mandarla a la matriz. Ujú. Ahí con estas maquinitas, que eran las los modelos A1, eran estas, según yo, eran Burroughs también, o eran, Ok. no recuerdo bien. Puede ser que sea Burroughs, porque esa marca estaba muy, muy bien posicionada en el mundo de los bancos. eh, y no, había unas máquinas que me parece que estaba el CPU y todo eso, y tenían una mesa como de escritorio en la parte de arriba. Algo así era, ¿no? O era en la parte del almacenamiento y era como Eh, parte del mueble, algo así sí, funcionaba, ¿no? sí, 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 sí.
Pero no, esas no llegaban a las empresas pequeñas, se quedaban en las empresas grandes, tengo Eran entendido. de empresa grande, eran de empresa grande, ¿no? Así es. Sí, sí, sí. Y ahí empiezas en software, pero yo recuerdo que hiciste una maestría, ¿no? Es que justamente esto, o sea, yo ya había intentado hacer la maestría, eh, entro a Softec, me estoy un tiempo ahí y me entra la cosquilla fuertísima de yo tengo que hacer una maestría en inteligencia artificial. Conseguí el acceso a Edimburgo, que Ujú. era una de las universidades pioneras en inteligencia artificial. O sea, de hecho, de los primeros programas inteligentes o donde se aplicó la inteligencia artificial, pues fue Edimburgo. O sea, es así de los super pioneros, ¿no? Incluso tenía su departamento de computación y tenía su departamento de inteligencia artificial. Ah, hombre, mira, estaba, o sea, le daban tanto peso como a toda Sí. lo que era el área de computación. ¿Y en qué año te fuiste para allá? Pues me fui en el mismo 88 2, yo creo que me fui en el 91, en 91, octubre del 91. Ajá. Allá las maestrías decían que una maestría debería ser de un año. Ujú. Si te tardabas dos, era una maestría mal hecha, que más bien deberías de haber hecho doctorado. Y los doctorados eran de tres, igual te decían que si un doctorado lo hacías en 5 años es que estaba mal hecho, ¿no? A mí ya no me dio para hacer el doctorado, entonces me quedé básicamente con la maestría de un año. Curioso, la tercera parte de los que estudiaban esta maestría eran psicólogos, otra tercera parte eran filósofos y la Wow. tercera parte éramos gente de cómputo. Ok. Ok, Algo bien entonces, curioso. acuérdate que los psicólogos eres un amigo que no los quiere. Este, Exactamente, así es. Oye, entonces, en el 91 te vas a la maestría y regresas en el 92 ya entras a Softec. Y regreso otra vez a Softec. O sea, porque estuve en Ok. Softec un pedacito, estuve Mm. como un año y fracción y regreso otra vez a Softec. Pero regreso, ellos habían abierto una dirección de inteligencia artificial y entonces Ujú. querían que, bueno, sí, la verdad es que sí me extrañaron, entonces este, querían que regresara yo a bancos y yo dije, no, yo quiero inteligencia artificial. Regreso a inteligencia artificial. Y ahí estaban trabajando con un sistema de información ejecutiva, con una herramienta francesa para hacer sistemas con ventanas y hacer sistemas expertos. Estaba hecha en Lisp, Lisp, claro, esa sí. plataforma, ¿no? Como yo había Ajá. aprendido en la maestría Lisp y Prolog, Y Prolog pues yo eran los dos, tenía, los dos que rifaban nada más, ¿verdad? son Lisp y los dos que Prolog. rifan, eran los dos que rifaban en ese momento para hacer todo el tema de inteligencia artificial, con todo el tema de la recursividad, que es bastante interesante. ¿Ya había Y Machine yo Learning en ese entonces? empezaba todo el tema de redes neuronales, pero era Ok, incipiente. ok. En realidad era lo que rifaba mucho más, así lo que era así el hype total, era los sistemas expertos, todas las técnicas de hacer sistemas expertos, que en realidad una colección infinita de if then else. Ujú. Lisp y Prolog, para lenguaje natural se usaba mucho Lisp, yo tomé alguna materia ahí de lenguaje natural, muy, muy bonita, muy interesante. Y Prolog tenía usos variados, ¿no? Pero también lo utilizaban para el tema de imágenes, o sea, de lo que era identificación de imágenes, ¿no? Que esta escuela en particular tenía robótica, machine vision, tenía lenguaje natural, tenía también la parte de sistemas expertos, tenía las primeras aplicaciones de inteligencia artificial a la medicina. Ahí para Wow. hacer la tesis te daban tu lista de proyectos y tú te apuntabas a un proyecto específico. Yo elegí un proyecto de inteligencia artificial aplicada en la educación y Ujú. entonces me tocó perfeccionar un sistema, o bueno, extender un sistema que enseñaba a los estudiantes de Prolog a debuguear mejor. Wow. Entonces el sistema de alguna forma sabía debuguear y le enseñaba los errores al debuguear a los programadores para que les dijera, mira, aquí hay un error, esta lista está incompleta, aquí te está faltando el símbolo de admiración cerrada, aquí los corchetes no van así, etcétera, ¿no? O sea, es decir, te identificaba los errores comunes pretendiendo que a un programador novato le pudiera enseñar cuáles son los errores más comunes del Prolog. En aquel entonces comenzaba el tema de la programación automática. A mí me llamó mucho la atención, pero fui con uno de los doctores de ahí y me decía, eso es imposible, o sea, eso nunca va a existir. Y ahora ya existe, ¿no? Existe. Bueno, Oye, a ver, déjame hacerte algunas preguntas.
indudablemente tu gusto por el desarrollo de los compiladores te ayudó ahí para poder ser exitoso en esa maestría, ¿no? Porque como que te llevabas mucho de ese equipaje, lo utilizabas el contenido y los conceptos en el tema para desarrollar en tanto el Prolog como el LIS, por lo que estoy entendiendo. Sí, ¿Es sí, correcto? claro. Sí, sí, sí. O sea, pues o sea, ahora sí que te gustaba la programación y eras ducho y andabas buscando ahí Así siempre es, la formulita extra, el manejo de memoria, el pedacito de código de la revista que te enseñaba a hacer ciertas cosas. exacto, Te conectabas con tus cuates y te pasaban las rutinas. Entonces por ibas haciendo supuesto. esta colección de rutinitas que pues te mantenían en forma, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, en un mundo, porque no solamente en un México, en un mundo, y aparte en un México en donde evidentemente la información no estaba al alcance de todos, ¿cómo encontraste la Universidad de Edimburgo? ¿Cómo la encontré? No era fácil, porque a lo mejor uno puede Ya me pensar acordé. el MIT o la Universidad de Los Ángeles o algo así, Sí. pero la No, Universidad no, de no. Edimburgo, No, no, de hecho, haz de cuenta, no, ya recordé, en realidad, complicado y no, en realidad, yo lo que fui, ¿dónde hay becas, no? O sea, hay en el Consejo, en el bueno, British sí, Council, el British. y en el y en el CONACYT, ¿no? El Ok. British Council eran de ciencias sociales, no te daban chance, CONACYT era científico, voy al CONACYT, ahí me dan toda la información, entonces te dan el altero de papeles, entonces me Ujú, dieron todas las universidades que te puedas imaginar, de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra, Francia, digamos, hasta de Alemania traía yo algunas. Y hojeándolas, pude ubicar con mucha nitidez el tema de Edimburgo, me llamó la atención. Obviamente, pues te llama la atención también el MIT, pero pues es más difícil entrar, o no sé si hubiera ujú, podido, ni siquiera lo intenté, ¿no? Stanford, Rice, las más ujú, populares en el mundo de la computación, claro, ¿no? claro. Yo ubico esta, me llama la atención y bueno, hago todos mis papeles y es la primera que me acepta. Pero además, algo curioso, ¿eh? Porque además este deadlock lo he visto varias veces en la vida, y me llama mucho la atención. Tú mandabas tus papeles y te decían que solo te podían admitir si presentabas prueba total y completa de que tenías el dinero para pagarte, pues todo, ¿no? La escuela, porque además a los extranjeros sí nos cobran y no barato, Ujú. y tu manutención, ¿no? Entonces te pedían una cantidad y que la demostraras, ¿no? Y cuando tú ibas al CONACYT, te decían, solamente te podemos dar una beca si ya te admitió la universidad. Y tú, híjole, pues ¿Cómo le entonces, hago? ¿cómo le hago, no? Es Y un ya deadlock, es un deadlock es un, exactamente. es un deadlock. Y entre mandar cartitas, pues me llegó la carta de aceptación provisional. Con mi cartita de aceptación provisional, fui al CONACYT. En la primera ronda no agarré beca. Ahí otra vez, afortunadamente, mi papá, un señor muy ahorrador, me echó la mano. Yo ya también tenía mis ahorros del trabajo. Entonces mi apuesta fue, esto vale la pena. Y entonces de primera me fui autofinanciado y después ya la beca salió, o sea, salió el trámite de la beca como a la mitad y pude terminarla con un poquito menos de apuro, porque iba yo así justito, ¿no? De una libra Justito, para la comida del día, ¿no? Entonces claro, era comer a lo barato, pues. por supuesto. Oye, y yo me imagino que cuando se juntaban en el tema de las clases de inteligencia artificial, ni en la más extravagante de las parrandas pudieron haber pensado lo que estamos viendo actualmente, tan cercano, porque pues aunque sean 20 o 30 años, es muy cercano para ver lo que estamos viendo y utilizando, ¿no? Fíjate que hay algún fenómeno bien interesante. Hay cosas que sí y cosas que no. A O ver. sea, por ejemplo, los algoritmos de Machine Vision que manejaban en aquel entonces, donde te daban una materia para que te enseñaran a identificar un borde de una figura, la que tú quisieras, ¿no? De una cara o de unos lentes o de un reloj, ¿no? Entonces, para identificar el borde, pues tenías que pixelear, o sea, leer todos los píxeles, y entonces el encontrar una línea era como un algoritmo matemático que te iba Ujú, diciendo, aquí hay un píxel junto a otro píxel junto a otro píxel, y están tomando este ángulo, aquí hay un ujú, borde, ¿no? Entonces, claro. identificabas el borde y con eso ya después podías comparar qué tipo de borde era, y de ahí deducir un poco si era un lente, si era una rueda, si era un reloj, si era un algo, ¿no? Y entonces los doctores que estudiaban del tema y que nos platicaban lo que se podía hacer con eso, ya desde entonces te decían, ¿no?
por ejemplo, identificación de los rostros, ya se hablaba de eso desde entonces, para temas de seguridad, acceso, etc, etc. Pero se veía como de ensueño, pues. Lo de los autos, estos eléctricos, tengo un colega, que es mi socio ahora, Jorge Abud, él se va, repitiendo la historia del carrito, él se va y toma el módulo de robótica, yo tomé el de lenguaje natural, me gustaba más, Él también estuvo en Edimburgo. pero él estuvo un año y medio, 2 años después. De Ah, ok, hecho, ok. él se va a Edimburgo porque cuando yo regreso, le dije, aquí se pone bueno. Y Ok. entonces le dije, y traía yo un formato de inscripción, o sea, vacío, limpio, que me había quedado. Le dije, mira, aquí está el Órale. formato. Y tengo hasta la fecha de terminación y conozco a la secretaria, mándale, escríbele. Total, le mandó, le escribió y se llevó a 2 colegas más. Entonces fueron Ah, qué tres bien. mexicanos en aquel entonces. Cuando yo estudié, fíjate que había algunos mexicanos, incluso había una asociación en México que se llama la Asociación Arturo Rosenbluth, Ajá. que eran así como los geeks o los nerds más visibles de la inteligencia artificial en México en aquel Ujú, entonces. ujú. Y el hijo de uno de los más importantes, que ahorita se me escape la vida, me estás haciendo regresarme a una memoria que ya no me trabaja igual. Él estudió allá también. De mi generación íbamos 4 mexicanos. Es decir, sí había una cierta recurrencia de mexicanos que iban a Edimburgo. O sea, no era así como nadie lo conoce, ¿no? Ok. Pero bueno, el caso es que varias de estas cosas de las que ellos hablaban, por ejemplo, el lenguaje natural, claramente se veía que en algún punto podíamos tener, no el GPT como lo conocemos hoy, Ujú. pero sí traductores, sí se hablaba de traducir lenguaje como un apoyo, porque además en aquel entonces cuando alguien se atrevía a decir que era para reemplazar a los seres humanos, sí había una corriente muy fuerte en todo el profesorado que era no, nunca es reemplazar, es para ayudarles, ¿no? Y hoy Bueno, vemos que sí, eso se me hace bastante interesante, que sea para que la vida del ser humano sea más fácil, así que es. el trabajo sea mejor. O sea, en todo el tema de apoyo, creo que hace todo el sentido que te hayan tenido esa filosofía. Y más en Claro, ese sí, entonces. que si te fijas es una cuestión más de corte moral y ética que técnica, ¿no? Porque Claro. técnicamente a lo mejor puedes reemplazar X o Y trabajo. El chiste es qué implicaciones tiene para las familias y para la gente a la que vas a desplazar y en qué Ujú. condiciones, ¿no? Pero ¿Te bueno, entonces veías, unas cosas sí y otras cosas no, ¿no? claro, te veías tú trabajando en México en temas de inteligencia artificial terminando la maestría o pensabas que por ser México, por ser un país seguidor en temas de tecnología a otros países potencia en lo mismo, tu posibilidad era irte a Estados Unidos o irte a otro lugar? Yo sí pensé en regresar. Bueno, yo me quería que me quería quedar a hacer el doctorado. Regresé para casarme, o sea, ahí me ganó el amor. Entonces, regreso para casarme y entonces decido, bueno, tendré que usar esto en México, ¿no? Y como yo sabía que en Softec habían abierto la división de inteligencia artificial, porque estaba abierta desde que yo me fui. Entonces, Ujú, yo ya sabía que existía. Entonces dije, si yo regreso ahí más que hacer investigación, porque de alguna forma sentía yo que yo quería hacer aplicación práctica. Y entonces regreso, me instalo ahí con ellos, y creo que ya te llegué a comentar, me tocó a mí para los videocentros, hacer un sistema experto que hiciera la distribución de películas de acuerdo al consumo de los distintos videocentros y al gusto mostrado por las distintas poblaciones de cada lugar respecto al tipo de películas que eran más susceptibles de ver, ¿no? Entonces ujú, armamos ahí todo un circo para tomar toda la información de la base de datos de las rentas, los títulos, clasificarlos por género y de ahí emitir los reportes con las cantidades de videocassettes que tenían que mandar a cada videocentro para tratar de maximizar el volumen de rentas, digamos, o que hubiera la disponibilidad necesaria, porque tú de repente llegas al videocentro y ya no había de la película que tú querías. Pero luego en sí, otro videocentro sobraban. Entonces lo que querían ellos era mandar los correctos al lugar correcto, ¿no? Y ahí estuvimos ahí un buen rato, más de un año, intentando echar a andar ese proyecto, ¿no? ese proyecto, aunque suena muy simple, tiene un trasfondo bien interesante porque de alguna manera lograbas entender cómo por colonias o códigos postales o delegaciones había un comportamiento, bueno, el cine es cultura, entonces quizás cultural, qué películas prefieren, qué géneros Sí, prefieren, y si eso se expande, te vas a la literatura, te vas a los cuentos, te vas claro. tendrías una claridad del mexicano de cada lugar, ¿no? Pues, era Big Data en versión Era Big Data, exactamente. del Paleolítico, ¿no?
Sí, 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 efectivamente. Exactamente. En lugar de Power BI era Paleolithic BI, ¿no? Exactamente, sí, sí, sí. Qué bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Softec haciendo estos proyectos? Pues ahí me quedé aproximadamente, completé los 5 años en total cuando nos separamos para formar Praxis. Hubo ahí algunos cambios internos en Softec, algunos no coincidíamos, decidimos tomar otros rumbos. En aquel entonces yo ya estaba haciendo cosas con temas relacionados con el petróleo para, pues, Pemex es la única empresa de petróleo en México. Entonces estábamos haciendo algunas cosas con Pemex, en Pemex Gas. Y estaba yo haciendo el sistema de información ejecutiva y ya había terminado el proyecto del videocentro, ¿no? Entonces, estaba yo con todo ese bagaje de cosas cuando se toma la decisión de separarnos y bueno, pues arrancar esta nueva aventura en la que ya llevo 25 años, ¿no? Qué bueno. ¿Cómo era, cómo recuerdas más bien el México o el mundo de negocios en México en esa época? ¿Qué tan fácil era hacer negocios comparado como lo es ahora? ¿Qué tan fácil era poder hacer o presentar propuestas? ¿Qué tanta competencia había? ¿Cómo lo podrías describir para que tengamos una idea de ese México? Fíjate que yo siempre he pensado que lo que yo veía, ¿no? Era en realidad mucho más fácil porque no había mucha competencia. Pero eso, en ese sentido era más fácil porque no había mucha competencia, pero en otro sentido era mucho más difícil porque las empresas no entendían qué querías venderles. O sea, literal, Ujú, ¿no? No ujú. entendían para qué querías, yo te hago un sistema, ¿para qué lo quiero? Pues para que Ujú. controles, no lo necesito, yo controlo con mis hojas verdes, los contadores sacaban estas sábanas verdes, recordarás, ¿no? Las Y de ahí llevaban sus Printaphone. cargos y abonos, ¿no? Ujú, sí, claro, Lo llevaban a mano en muchos lugares. Los que tenían el privilegio de tener computadoras, pues eran clientes grandotes que los atendía IBM. Ahí no te claro. podías meter. Pero empresas susceptibles de automatización, en aquel entonces, venderles automatización, lo difícil era convencerlos. ¿Quién te iba a competir si no había ni empresas, no? Yo así Ujú. lo vi que duró un buen rato hasta que empezó a haber competencia. Por lo mismo, cuando lograbas convencer a alguien, hacer el negocio como tal, para mi gusto, era muy fácil, porque contrato, pues no hay contrato. Entonces trabajabas incluso a la palabra. Claro, igual a la palabra no te pagaban, ¿no? Y te dabas Claro. cuenta que sí necesitabas el contrato. Sí, por Pero eso, supuesto. pero eso lo fuimos aprendiendo, me parece que muchos lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Los que venían más de las empresas grandes, ¿no? Tipo IBM, Burroughs, Unisys, pues traían más escuela de todo el tema de los contratos, de cómo se arma una relación de empresa, etc. Los que veníamos más del campo agreste, pues no sabíamos, ¿no? Yo me acuerdo mucho porque lo repetí de haberlo escuchado de uno de los directivos donde yo trabajaba. Llegar con mi primer cliente y me dice, oye, ¿y no será bueno un señor ya grande, el ingeniero Meyer, una persona fascinante que sabía mucho de computación? Y el ingeniero Meyer me decía, oye, ¿y no será bueno firmar un contrato? Y mi concepto en aquel entonces era, ¿y para qué queremos un contrato si nos tenemos plena confianza usted y yo? Así es. Y hoy yo pienso todo lo contrario, ¿no? Ajá, Si nos sí. tenemos plena confianza, pues hay que firmar el contrato, ¿Qué, ¿no? qué, qué nos No al impediría firmar revés. el contrato? Exactamente. Claro, Exactamente, sí, ¿no? sí, las cosas van Se cambiando. moría de la risa, pero yo estaba bien chavito, pues entonces, pues a él no le, pues yo lo que haya simpático, yo creo que me veía como un bicho Claro. raro, ¿no? Oye, entre el 92 y el 97 pasó algo bien importante en nuestro país y que en muchas industrias, incluyendo la nuestra, fue un parteaguas, que fue el error de diciembre, en 94. ¿Cómo fue ese error de diciembre en el fin del 94 y el 95 para ustedes en Softec? O en tu área en particular. Fíjate que en ese entonces, como yo era programador, o sea, estaba en las filas en la tropa, no recuerdo cómo nos golpeó porque realmente no estaba yo viendo el negocio, ¿no? Mm, Entonces, me pasó, si quieres, un tanto desapercibido. Pues, habrán bajado el número de proyectos, se habrá contratado menos gente, se hablaba de eso en las comidas, en las familias, pero tal cual, al menos a mí, pues no recuerdo que me haya afectado en lo personal, ¿no? ok, porque tú empiezas o decides independizarte a prácticamente, era el 95 que fue un año complicado, y tú en el 96 empiezas a tomar la decisión de emprender
tu nueva aventura llamada Praxis y lo haces en el 97, o sea, que fuiste extremadamente valiente e intrépido. Y a lo mejor eso explica un poco que tuviéramos pocos clientes, que nos costaba trabajo explicar cuál era la empresa. En realidad, pues a lo mejor era la crisis la que nosotros sentíamos, pero como el arranque también en ese sentido era una crisis, o sea, en el sentido de que no había muchas opciones, pues a lo mejor ni lo sentí, ¿no? O sea, no alcancé a hacerlo consciente. Te lo digo porque la que sí vivimos así en carne viva fue la del año 2000, ¿no? La del año 2000 sí nos pegó muy duro a nosotros porque nos llenamos de gente, pasa el año 2000 y en el 2001 tomamos una decisión muy noble, pero pésimamente mal pensada estratégicamente, que era conservemos a todos los consultores, ¿no? Entonces, a los 3, 4 meses, pues, nos habíamos quedado ya sin capital y la empresa estaba completamente en quiebra, ¿no? Y levantarnos de ahí fue muy Fue difícil. bastante, Entonces, si tú me bastante preguntas, complicado. ¿cuál recuerdas? Esa es la que yo recuerdo, ¿no? La otra, pues, habrá sido difícil, pero no tan dura como esta que te estoy platicando, ¿no? Oye, cuando empiezas Praxis, ¿tú recuerdas qué proyectos son los que vendías, tus primeros clientes, qué les entregabas, qué les surtías? ¿Cómo recuerdas ese 96 al 2000? Fíjate que platicando un poquito de qué tan fácil o difícil era vender, pues en realidad vendías de lo que fuera, ¿no? Y Ujú. eso me llevó a mí a conocer a distintas empresas, por ejemplo, este software de SaaS, ¿no? De manejo de información estadística, de gráficos, ¿no? Me parecía interesante, yo quería venderlo, pero ya en México ya tenía una exclusiva. Entonces ya no pude hacer nada. Intentamos por el lado, nosotros tenemos una herramienta de información ejecutiva propia y empezaba esta herramienta de Cognos, ¿no? Y el Express de Oracle. Entonces, pues la verdad es que ellos llegaban siempre con el músculo pues, muy potente de la mercadotecnia americana. Como que en México esa parte sí es pesado, es difícil. La empresa mexicana siempre va en desventaja doble con las firmas americanas, ¿no? Es decir, Claro. la desconfianza al software mexicano se hizo patente desde el primer día en que yo salí a venderlo. Era, si es mexicano, a ver, espérame, déjame lo pienso bien. Si era software, me refiero como de caja o de paquete, ¿no? Si era Ujú. software a la medida, no había problema. Pero fabricar software de caja yo sí creo que era una proeza. El software americano en automático. Y era mucho más caro, pero a las empresas decían, no, pues yo necesito el software ya prestigiado, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso le agregaba un grado de dificultad adicional, ¿no? Aunque siempre había cosas, por ejemplo, como las nóminas, pues la nómina mexicana pues es particularmente complicada, entonces el software de nómina mexicano, pues sí funciona mejor que los No tenía europeos que rival. llegaban, Ajá. claro, Esos no la podían nómina entrar. mexicana Y no la podía, nos contabilidad, costaba ¿te mucho acuerdas que trabajo. yo creo que el gobierno se ha lucido desde que es gobierno en que la contabilidad y la nómina y ahora el tema de la facturación por el CFDI, que si esto y que si aquello, lo hagan extremadamente complicado año con año, ¿no? Entonces, Sí, meter un software extranjero de nómina pues, era súper complicado porque todas las caprichos del gobierno, o sea, yo creo que cualquier sí, otra empresa de otro lugar ha dicho, están locos, igual de contabilidad. Es más, no cabían los dígitos. ¿Te acuerdas que antes del nuevo peso, una Coca-Cola costaba no sé cuántos cientos de pesos? sí. Sí, no cabían los dígitos. De hecho, este sistema que te digo, uno de los efectos que tenía es que no le cabían todos los ceros que se manejaban en la empresa hiladora, ¿no? Así es. Entonces, no se les ocurría que te necesitaban más, ampliarlo mucho más. Y todo el tema inflacionario, o sea, porque se necesitaban todos estos reportes, el B10 famoso, que un Ajá, paquete americano ni la O por lo redondo, ¿no? Para ellos la inflación no existía, ¿no? ¿Para qué querías exactamente. reexpresión de estados financieros con inflación? No se necesita, ¿no? Era una locura y consolidación de estados financieros y todo eso era una locura. La Oye, y fíjate, consolidación. Ujú, comentando todo eso y tocando el punto del error de diciembre, yo tengo la impresión que a México siempre le ha faltado trabajar en equipo, a las empresas mexicanas, no al país y a la parte gubernamental, sino a las empresas, ponerse de acuerdo y tratar de atender proyectos como bloque, como los Tigres de Asia en algún momento, ser capaces de trabajar en equipo. Yo siempre he pensado, porque yo me dediqué mucho a tener empresas de software, que si se hubieran agrupado adecuadamente y hubieran ido en bloque como la Asociación de las Empresas Mexicanas de Desarrollo de Software de Estados Unidos, México sería una potencia de outsourcing de software y sin embargo vinieron del otro lado del mundo
y llegaron y se plantaron una estrategia que los mexicanos prácticamente dijeron, ¿en qué momento pasó? O sea, ¿en dónde nos perdimos? Porque cuando trataron de medio hacer algo, ¡pum! Ya estaban ahí los hindúes. Llegaron los de Pakistán también a Estados Unidos a pelear parte de ese pastel y México casi no. ¿A qué crees que se deba, Edmundo? Tal vez a las propias condiciones de competencia, ¿no? Que necesitas sobrevivir y en realidad los apoyos son muy escasos, ¿no? Entonces, como tienes que darte de comer primero tú que al de al lado, creo yo que eso puede marcarte y dificultar la colaboración. Adicional, me parece que los que estudiamos ingeniería de software, pues no éramos muy diestros en todo este tema de los business plans, ¿no? Es decir, Ujú, en realidad entendíamos poco de lo que era hacer un business plan donde podías trazar con claridad los espacios de colaboración, los espacios de competencia. Entonces, pues una cosa es juntarte con alguien y de buena voluntad decir, sí, 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 nos juntamos, nos juntamos, nos juntamos. Y a la hora de formalizar los contratos, pues a clarificar qué pasa, vamos a un deal, vamos juntos, pues lo respetas, ¿no? Entonces, para mí no es raro, yo he sido mucho de hacer alianzas y, pues no sé, pon tú 20, 30 alianzas, pues si dijera yo 30, 23 o 24 fallidas porque había traición de por medio en el camino, ¿no? Es decir, te llevaba yo con un cliente y al rato te veía yo metiéndote por la ventana con mi cliente, ¿no? Es decir, no había ese respeto mínimo. Yo siento que sí faltaban algunos temas éticos, plantarlos bien, que generaran la confianza para que tú dijeras, te voy a llevar a mi cliente, no hay problema. Me llevas tú, lo respeto. ujú, Me enseñas tu código, no me lo vuelo. ujú, Te presto mi código, me lo guardas bien. Y entonces, me parece que ese es un elemento disruptivo fuerte, que para mi gusto tiene un énfasis de corte cultural. Yo digo que ha cambiado. Hoy me parece que hay mucho más orden, hay mucho más, nos hemos apegado mucho más a mejores prácticas. Eso nos ha ujú, obligado a comportarnos de manera diferente. Los americanos nos obligan a hacer negocio de manera diferente porque vienen y te cuestionan 20 cosas y las tienes que tener. ujú. Hace 20 años la diferencia es que te pedían 20 cosas y tú decías que tenías las 20 y a lo mejor tenías 3. Y era un bluffing, digamos, de negocio, ¿no? Exactamente, exactamente. Hoy no. O sea, hoy te piden 20 y tienes que tener las 20. Te puede faltar Ok, uno o dos, pero hoy te exacto. auditan, tienes que tener certificaciones de 1000 cosas. De hecho, hoy es bien complicado mantenerse, las barreras de entrada se han elevado muchísimo. Yo no puedo imaginarme hoy una empresa pequeña cómo le hace para sobrevivir si tiene que cumplir con no discriminación laboral, el ISO 9000 para el servicio básico, seguridad de la información, o sea, la protección de datos personales. Es una locura. Y aparte vende y aparte ejecuta y tienes que pagarla. No, no, o sea, no, la vida no te da. Está Y complicado. son verdaderos héroes los que hacen la empresa ahorita, ¿no? Es súper Sí, complicado. sí, la verdad es que estaba bastante, bastante complicado. Oye, bueno, ya estamos, pasas tu crisis del 2000 y cómo le haces para recuperarte de una situación tan complicada por la decisión que tomaron, que fue bastante humanista, bastante generosa, pero bastante intrépida. Pues en realidad, bueno, nosotros como una empresa de socios, o sea, es decir, tipo despacho de contadores, despacho de abogados, vas trabajando ahí, te van haciendo socio y en realidad, pues nosotros éramos de arranque, éramos 30 socios. Curiosamente el número se sostiene, aunque ha cambiado mucho quienes pertenecen a esa sociedad. En su momento, el presidente Miguel Villarreal decide irse a vivir a Canadá, terminamos negociando por allá su regreso, su salida. Me quedo yo ya como cabeza de la empresa y empezar a tratar de meter un cierto orden en la forma en que crecíamos y atacábamos los proyectos. Nuestra mística desde que se fundó la empresa es hacer las cosas con más calidad. Y hacerlas con más calidad era pegarnos a estándares de alta calidad. Nos metimos a todo el tema de CMMI, llevamos a la empresa hasta el CM nivel 5 de desarrollo de software, de servicio, metimos el ISO 9000, es decir, empezamos a entender los estándares de tal manera, porque era, bueno, ¿y cuál agarras, no? Hoy Ujú, sabemos que puedes tener varios simultáneamente operando y que son simplemente distintas vistas y distintos módulos y que todo depende qué señalas y cómo lo señalas para saber qué está operando abajo, ¿no? ujú, Eso en aquel entonces era misterioso. Tuvimos interacción con Hannah Octava, esta mujer célebre de la calidad del software en México, que inventó el estándar ligero del Moprosoft, ujú, que de exacto. hecho se hizo estándar mundial. Fue la base de un ISO
no recuerdo ahorita el número, pero se hizo base internacional el trabajo de Hannah Octava. O sea, ella es una verdadera heroína. Ella venía de Polonia, fascinada con el tema de la calidad de software. Nosotros le tratamos de seguir los pasos lo más pudimos y montamos nuestra fábrica de software. Entonces nos enfocamos mucho a lo que era la fábrica y un proyecto fascinante que fue iniciado por Banco de México, que fue el tema del SPAY. O sea, Tú nosotros participas en el SPEI, ¿verdad? desde que nace, la empresa se ve involucrada con el tema del SPAY. Ujú. Este, el Banco de México dice, vamos a cambiar el SPEGUA por el SPAY. Empiezan a hablar con los bancos. Nuestro director comercial venía de ese grupo de personas. Nos dice, esto puede ser interesante hacer un producto, nos convence y empezamos a trabajar en hacer un producto de la mano de BEA Systems. Conocíamos bien a la gente de Ujú. BEA. Posteriormente la gente de BEA le da la indicación a Gerardo, no era Gerardo, era el ingeniero Tejera. Le Ujú. da la instrucción de que no pueden participar ellos en el desarrollo del software y nosotros platicamos con ellos, ya tenemos invertido una buena cantidad de dinero, nos ceden los derechos del software, nosotros habíamos puesto otro tanto, nos quedamos con todo el software y con ese empezamos a venderlo en los grandes bancos, ¿no? Y bueno, pues empezó una jornada que hoy nuestro equipo del SPAY tiene más de 100 personas, estamos hoy haciendo un producto para atender FedNow de Estados Unidos, SWIFT de Europa, SPIPIX de Brasil, con el estándar 20.022, que es el que habla de todas las transferencias interbancarias, ¿no? Entonces, es una jornada fascinante de manejo de dinero que yo ni en mis más salvajes sueños pensé que iba a estar trabajando en ese tema, porque, fíjate, cuando arranca la empresa, empezamos, yo traía como clientes tema minero, tema de petróleos, y yo me veía mucho en el tema de telcos. Entonces, estamos atendiendo algunas de las telcos en México, atendíamos a Usacell. Ok. Este, y cuando viene esta crisis del 2007, ¿sí? La del 2007, se compactan todas las empresas te dejan de consumir. Y cuando empiezan a consumir, los primeros que empiezan a consumir los bancos y las aseguradoras. Entonces nos succionan junto con el SPEI y hasta la fecha, hoy la empresa es muy identificada por desarrollar mucho para bancos y aseguradoras. Es decir, hoy sí tenemos un bagaje de conocimientos muy, muy especializado en todo lo que es bancos y aseguradoras. Oye, Este, a mí el Space se me hace algo bien interesante y sobre todo yo que tuve la oportunidad de estar viviendo y estar y al menos estar muy en contacto con Estados Unidos, con San Diego en particular y con la banca de allá. Yo no daban crédito por lo menos en el Wells Fargo, de cómo operaba la banca en México, que tú hacías un depósito en este momento en la cuenta de Edmundo, y aunque Edmundo estuviera en el otro lado de México, en minutos podía disponer de su dinero. Eso se les hacía apasionante, ¿no? Yo veía que la banca mexicana estaba años luz sobre la banca, al menos de California, porque en ¿sí? Estados Unidos va cambiando incluso por banco, por estado, no lo sé. ¿Sí? Y la pregunta que a lo mejor sale de contexto, pero no quiero dejar la oportunidad porque eres un rockstar en esto. ¿En algún momento el SPAY podría dejar huella en algo como un blockchain para tener transparencia en todo el tema de las transacciones del mercado financiero y sobre todo que para algunos tipos de usuarios como el gobierno se transparentara todo? ¿Tú crees que pudiéramos llegar a eso? Fíjate que yo la barrera principal no es tecnológica, la barrera principal ahí a considerar, y a lo mejor no la queremos ni quitar, es el secreto bancario, ¿no? Es decir, cuando tú vas con los bancos, todo es de corte secretivo y, pues así está diseñado el sistema, ¿no? Ujú, Entonces, ujú, tú te tienes que ir con mucha cautela, con mucha precisión, tienes que cuidar mucho la información, cómo la manejas, todo es filtros y son muchos layers, ¿no? Es decir, la ujú. propia autoridad, ¿no? O sea, la relación con la autoridad es una relación muy hermética, ¿no? Entonces, yo sí veo que un cambio de paradigma hacia algo completamente abierto, yo lo veo muy, muy complicado, casi, casi como la antítesis de lo que hoy tenemos, no veo que pudiéramos viajar para allá, más allá que la tecnología la pudieras aplicar, pero si se Ajá, aplicara blockchain en las transacciones, se aplicaría de tal manera que se conservara el secreto bancario. Y exacto. entonces realmente sería muy difícil aperturarlo. Te voy a decir que sí está sucediendo y ahí creo que México incluso no va tan atrás, que es el tema del Open Banking, donde
se supone que el dueño de la información financiera de los clientes de los bancos, pues es uno mismo. Entonces, si yo me muevo de banco, yo tendría derecho a llevarme toda mi información. Y hoy Claro, no, pero sí. Hoy si yo me muevo de banco, toda mi información se la queda el banco es en su correcto. historia, ¿no? Y después ya la borrarán, pero hoy se la queda el banco. En Inglaterra empieza a haber una revolución al respecto. Los europeos lo cachan y empiezan a definir los primeros estándares. México se suma a eso y entonces ya abren la conversación. Muy, muy incipiente todavía, pero los primeros pasos son que se conozca dónde están todos los cajeros de todos los bancos. Eso es una información ya pública. Y ahí puede haber terceros proveedores de servicios que te digan dónde está el cajero, porque todos los bancos están obligados a entregar esa información, Ok, por ejemplo. Pero eso, en evolución más hacia adelante, es yo poder compartir mi información bancaria a un tercero para que un tercero me pueda llevar mis estados de cuenta, un tercero pueda hacer mis movimientos bancarios a mi nombre, por alguna razón que yo quisiera, ¿no? Es decir, puede haber alguna necesidad donde el tercero me maneje. Por ejemplo, si tú observas hoy, yo para automatizar una tesorería, mi última frontera siempre va a ser el estado de cuenta bancario. A lo claro, más puedo aspirar a que me lo den en XML. claro. Tengo que firmarme, no lo puedo sacar fácilmente porque necesito el token, el NIP, el no sé qué. Entonces necesito un humano. Cuando Así meto al es, humano, bajo el estado de cuenta y entonces ya puedo semiautomatizarlo, ¿no? Se claro. supone que en el mundo de Open Banking sí deberías de poder hacer esto. Es decir, puedes enchufar tu sistema de tesorería a tu información bancaria en línea para poder tomar decisiones de inversión con algún robot de inteligencia artificial o simplemente instrucciones para mover dinero de la manera en que a ti te convenga, ¿no? Estoy de Estamos lejos acuerdo. todavía, pero eso marca una pauta de para dónde vamos. Entonces, tal cual la información no se va a transparentar, pero el dueño de la información sí va a poder disponer de ella de mejor manera. Y ojalá que al menos pasara para las cuentas del gobierno, ¿no? De todos los gobiernos tuviera que tener una cuestión donde fuera así un tipo blockchain, porque eso empezaría a permitir estar en una situación bastante más atractiva. Pero bueno, ese es un sueño guajiro que cerramos el paréntesis ese. Oye, Mundo, una de las cosas interesantes que tiene Praxis es que ha llegado a más allá de México, ¿no? Estás en España, estás en Sudamérica, estás en Estados Unidos. ¿Cuál fue el primer territorio que conquistaste? Fíjate que bueno, con estas crisis que llegamos a tener, una de las decisiones fue necesitamos expandirnos, ¿no? Nuestra primera expansión fue nacional, nos expandimos primero a Monterrey, después a Querétaro, buscando más vitalidad del mercado, ¿no? Posteriormente hicimos un primer intento para Estados Unidos, porque pues, éramos mucho de participar en la MITI, con distintas asociaciones, conocer a otros colegas de la industria, que si Mm. bien no colaboramos estrechamente, sí los conocíamos a todos y la relación era, yo siempre he pensado que ha sido muy buena, ¿no? Ah, incluso una Entonces, vez estuvimos juntos en la MITI, ¿te acuerdas? En el estuvimos juntos en comité la MITI, de así exportación, es, ahí estaba exactamente. también los Softec y todo eso. Sí. Sí, Perdón, estaba perdón, perdón. Carlos, sí, 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 Ajá, sí. Y perdón. entonces, en esto de andar ahí metido, pues escuchabas cosas, ¿no? De pues ya fulano se fue a España, Internacional de Sistemas. No, pues Softec ya está abriendo oficinas en tal lugar. Ah, bueno, pues nosotros vamos a intentarlo. Lo intentamos un paso a Estados Unidos y pues no caminó, ¿no? Nos costó mucho trabajo. Este, lo volvimos a intentar una tercera vez y ya funcionó. Entonces logramos un par de clientes. Ujú, Nos instalamos en Texas pensando que estar cerca de México era mejor opción que estar en Nueva York. A veces yo tengo dudas si hicimos lo correcto, ujú, versus California también, ¿no? Entonces, bueno, ujú. instalados ahí en Texas, en Dallas, empezamos a buscar ahí cómo acomodarnos. Logramos algunas cosas incipientes, fue muy lento, pero al final sí logramos convencer a algunas empresas americanas de que hicieran negocios con nosotros, ¿no? Y posteriormente hicimos un modelo de representaciones para Sudamérica. Nos pareció que era una ruta más rápida que abrir una empresa por empresa, mejor abrir representaciones, que la empresa ya tenía los diplomas o medallas suficientes para poderse abrir al extranjero. Esto fue hace cerca de 10 años. Y Ujú. contratamos a una chica que nos ponía, en este caso, el Banco Mext, en su brazo de apoyo y nos ponían a esta chica a ayudarnos, nos la pusieron en Argentina. En Argentina abrimos una representación, abrimos otra en Brasil, abrimos otra en Colombia y otra en Perú. Al final Buenísimo. el modelo no funcionó, no.
de hecho fracasó, pero entendimos un poco de cómo funcionaban esos mercados y el siguiente paso fue a esta misma chica la pusimos de responsable y abrimos oficinas, ¿no? Al representante colombiano lo compramos, una empresa muy pequeña, la compramos. Con el representante brasileño nos asociamos, pero en un esfuerzo separado, ¿no? Hasta la fecha somos socios de esa empresa. En Perú decidimos abrir empresa, abrimos empresa en Ecuador y abrimos empresa en Argentina. Y en aquellos tiempos uno de nuestros clientes bancarios nos llevó a Panamá, y un cliente de los Estados Unidos nos llevó a Costa Rica, ¿no? Y entonces de Ok. alguna forma como que abrimos ya toda la gama y tenemos hoy presencia, con excepción de Chile, que me parece que de los países latinoamericanos informáticos es uno de los más interesantes. Ujú, ujú. Pues tenemos presencia prácticamente en todos los países de relevancia informática de Latinoamérica, ¿no? A mí me gustaría estar en todos, pero hoy estamos hasta ahí. Y entonces ya era muy natural decir, bueno, vamos a voltear ahora a Europa, ¿no? Y entonces fue Ujú. cuando decidimos también abrir España, ¿no? ¿Hubo algún territorio? Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo nos ven los vecinos del norte para empezar a entablar ese tipo de negocios confiando servicios a una empresa mexicana de tecnología? ¿Cómo sientes que nos ven? Fíjate que a mí me llamó mucho la atención que cuando iniciamos este esfuerzo, eh, para muchos americanos, que la verdad es que viven como en su mundo, digamos, ¿no? Estados Unidos es muy grande, y a veces les cuesta trabajo ver hacia afuera, ¿no? Pero entonces cuando te acercabas, la verdad es que no te la compraban, te decían, no, espérame, o sea, sistemas ustedes no. Ya cuando les explicabas el tamaño de bancos que había aquí, que aunque no eran grandes, o sea, no eran grandes comparados con los más grandes americanos, pero los bancos mexicanos siempre fueron grandes en términos de que como es un país centralizado, su operación sí era grande. Entonces, Ujú, ya cuando veían eso decían, ah, caray, pues sí es de consideración, pues es decir, no es cualquier cosa. No son como los bancos grandotes americanos, pero sí son bancos visiblemente interesantes, ¿no? sí, Entonces, claro. me parece que ahí empiezan como a despertar un poco y para entonces los indios ya estaban abordando Estados Unidos, lo estaban conquistando por todos lados y no se tuvieron a pensar si querían o no querían, ¿no? Así es. Este, de hecho, cuando llegan a México, pues ya llevan presencia en Estados Unidos. De hecho, tuvimos relación por ahí con una empresa de la India que nos quiso comprar en su momento. Ellos venían por todo el mercado entero. O sea, los indios se conciben como los informáticos del mundo. Y los americanos sí se las compraron. Hoy yo sé a ciencia cierta que se sobrevendieron y que a nosotros los mexicanos nos dio cosa curiosa. Nosotros que en el estilo de venta acapulqueña, de le vendo la lancha, el no sé qué, lo llevo de paseo y a ver, pues acá no. Y entonces, como nos espantábamos de, no, 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 a los americanos les tienes que decir exactitito lo que haces. Y muy especializado. Y Ok. los indios les vendieron espejitos, ¿eh? Y eso hay evidencia, o sea, no es así, cotorreo mío. Hay artículos que evidencian esto, al grado de que los americanos llegó un momento en que estaban como un poco molestos, por así decirlos, de ver que las empresas de la India no les estaban dando batería, ¿no? Y en realidad porque la masa crítica de gente técnicamente bien preparada ya se les había acabado. Ok. Y en México sí seguíamos teniendo una base razonable y además en línea del uso horario, nada más que en aquel entonces ellos apenas estaban por descubrirlo. Todo eso pasan años, hoy tú le dices a un norteamericano, oye, ¿qué prefieres? ¿Hacer negocios en la India o en México? Te van a decir, pues mira, la verdad es que lo del uso horario sí está de la fregada, y allá ya tenemos una inversión de miles de millones, y Ujú. entonces, pero aún así sí quiero ver México, o quiero ver Costa Rica, o quiero ver Panamá, o quiero ver Exacto. Colombia, porque el uso horario sí me hace mucho sentido. Y ahora están estos conceptos de follow the sun, Ajá. donde ya están empezando a repartir, y por eso todos los indios Exacto. tuvieron que venir a México. Todos están Exacto. aquí, porque necesitan tener presencia para que los americanos estén tranquilos de que les pueden ofrecer mismo uso horario, ¿no? Claro, claro. Eso es un tema bien interesante porque cómo de ver el mercado de una manera, de quererlo conquistar de una manera, por no darnos permiso, ahora sí que no pudimos aprovecharlo como tal vez hubiéramos podido aprovechar. Y al final sí creo que nos ganamos un lugar interesante, pero como dices, podría ser mucho más grande. Sí, Y claro. y hay que reconocer, el otro problema de fondo es el inglés. Claro, claro. Que O sea, ellos lo tienen nativo, aunque se oiga feo, pero lo tienen nativo.
Que fíjate, esa es de las cosas curiosas, ni siquiera es cierto eso. A Ya ver. cuando te pones a revisar los números, Ajá. en realidad la gente de la India que habla inglés no es nativo, es aprendido y no lo usan tanto como ellos dicen que lo usan. Oh, ok. Eh, hay más de 1000 lenguajes en la India y lo usan, el hindi y el inglés, lo usan para comunicarse entre tribus o etnias distintas de la India, Ujú. usan el inglés como lenguaje común. Obviamente en las grandes ciudades y en las ciudades donde atienden empresas americanas, pues ya es el idioma de facto y más gente lo aprende. Pero si tú ahorita dices, oye, es que hay 1400 millones de indios, pues pregúntame cuántos hablan inglés y el número es bastante, bastante, bastante acotado, ¿eh? No, yo Ok, no me atrevería ahorita a dar un número, pero es bastante acotado. Y también esa no la comimos nosotros. ok. Pero también creo que nosotros nunca nos hemos tomado verdaderamente en serio el aprender inglés. Entonces, preferimos mandar al que va a recoger los aguacates, las naranjas, el maíz, ese, aprende el inglés que puedas, en vez de enseñárselos desde chavitos, enseñarles a programar y en vez de estar exportando gente para la pizca de manzana, deberíamos estar exportando programadores. Y ahora ya Estoy ni siquiera totalmente de acuerdo. exportándolos, porque ahora pueden ser remotos, ¿no? Pueden ser remotos. Pero también la India hizo algo bien interesante, porque si bien hubo un esfuerzo de conquistar ese mercado que de alguna forma para Estados Unidos era una gran posibilidad, era atractivo, interesante ese tipo de outsourcing, y que México se durmió, a pesar de que quizás no dieron la batalla completa o hubo una expectativa mayor contra lo que estaban entregando. Por otro lado, grandes empresas americanas o estadounidenses más bien em- han empezado a tener directores generales de la India. Entonces ¿Sí? tienes el director general de la India en Microsoft, y de ahí para abajo podemos hablar de cientos de empresas Ah, de gran bueno, talla. y ese es el otro fenómeno. Ellos se Ese es el ayudan otro mucho. fenómeno. Ellos se ayudan mucho. Exactamente. Exacto. Como los Entonces, si japoneses. tú, exactamente, entonces si tú vas ahorita a venderle a una empresa americana, te sientas con un señor que nació en la India. Así Y, es. y cuando platicas con él de tus capacidades, te dice, pues mira, sí, pero ya tengo una empresa de la India que lo hace mejor que tú. Y Exactamente. entonces, curiosamente, no supimos abrir la puerta con los americanos y la gente de la India, la verdad es que medio nos la cerró, Sí, por decirlo sí, elegantemente. por decirlo elegantemente, es muy cierto. Oye, bueno, entonces, a la vuelta de todo esto, ya en los 2000, ¿cuáles son los mercados donde Praxis se mueve mejor? O donde más le gusta a Praxis estar presente. Fíjate, me faltó comentarte algo. Nosotros tuvimos la fortuna de tomar ahí un curso del IPADE, donde nos abrieron los ojos al mundo de los negocios de manera formal, digamos. Y yo me compré mucho la idea del tema del gobierno corporativo. Entonces, metimos gobierno corporativo hace ya como 15 años y el gobierno corporativo nos abrió los ojos de que teníamos que tener una mejor planeación, una visión de largo plazo, institucionalización de la empresa, consejeros independientes, procesos bien estructurados. Y dentro de todo ese mosaico de elementos que teníamos que tener montados, fue, bueno, evidentemente la internacionalización, pero en paralelo también el generar nuevas capacidades. Entonces nos dimos a la tarea de abrir nuevas especialidades, muy bien estructurada la empresa en ese sentido. Entonces la empresa está estructurada en 17, a veces abrimos una nueva, cerramos una que ya no nos funciona, pero tenemos un promedio de 17 a 19 especialidades distintas que van desde Project Management, Testing, Business Intelligence, SAP, fábrica de software, aplicaciones móviles. Tenemos también por ahí una de inteligencia artificial. Entonces, cada una de las especialidades tiene que procurarse ahora sí que su sustento y funcionan, y Praxis viene a ser una especie de organización paraguas donde están estas especialidades cohabitando permanentemente y que cruzan y hacen negocios hacia afuera, se juntan, hacen proyectos en conjunto de distintos tipos, ¿no? De hecho, por ejemplo, hoy el SPAY lo vendemos incluso ya con fierros, ¿no? En la nube. Entonces vendemos Mm, todo. Tenemos gente del área de cloud, gente del área del SPAY, gente del área de productos financieros que hacen todo el tema del CODI. Hacemos un bundle. Hacia adentro son 3 equipos diferentes, hacia afuera la empresa solamente ve, el cliente solamente ve una Frente, fachada, ¿no? claro. Entonces, eso hoy es lo que nos marca mucho a nivel de la especialización técnica, ¿no?
Y a nivel del dominio de negocio, pues me encantaría que hubiera más, pero lo que más nos genera, nos consume, es todo el tema financiero, bancos y seguros, ¿no? En eso nos la sabemos de arriba abajo, de derecha a izquierda, todas, ¿no? Qué bueno, Sí hemos visto bastante de eso. qué bueno. Oye, si eventualmente echamos la mirada para atrás, ¿hay algo que tú dijeras, esto lo hubiéramos hecho diferente y nos hubiera dado mejor resultado? Como No, pues un empresa o como montón de, persona, ¿sí? un montón de cosas. Pero prefiero dejar de pensarlo porque si no me doy un tiro, ¿no? ¿Se No, te no, iría el no. sueño? ¿Se te iría el Pues sueño? no, la verdad es que a mí sí me gusta lo que hoy tenemos. Yo me enamoré de este proyecto. Yo decidí dedicarle mi vida profesional a este proyecto. Incluso en varias ocasiones nos han querido comprar. Nunca nos han ofrecido algo que parezca que puedes cambiar tu sueño por lo que te ofrecen. Y entonces aquí seguimos, ¿no? Y la verdad es que con mucho orgullo, pero siempre te das cuenta de que cometiste algunas fallas, ¿no? O sea, pudimos habernos ido antes al mercado americano, a lo mejor pudimos haber invertido más en publicidad, a lo mejor pudimos habernos ahorrado algunos dolores de cabeza con algunos de los estándares que metimos de manera tan terca, tan obcecada, ¿no? Ahora que está el mundo ágil y que prácticamente estamos volviendo como a soltarnos el pelo con respecto al tema metodológico, ¿no? Ujú. Entonces, como que sí, claramente ves que había escenarios distintos, pero vamos, uno tiene que decidir con lo que tiene a la mano en el momento. Y pues si te la vives arrepintiéndote, pues no vives, ¿no? Entonces al Estoy final te tienes totalmente de que acuerdo. comer tus decisiones y seguir para adelante, ¿no? Oye, de tantas disrupciones que te ha tocado o que nos ha tocado ver de los 80s para acá, porque tú empezaste a ver el mundo de la tecnología al igual que yo desde finales de los 70s, los 80s en la escuela, que esa escuela a mucha gente le brinda la oportunidad de ver cosas que en otras no se pueden llegar a ver. ¿Cuáles son las disrupciones que más te han entusiasmado, que más te han asombrado? Fíjate, a mí me gustó mucho la del cliente servidor. Esa me gustó porque el reto era bajar al mainframe, ¿no? Y era bien curioso porque pues, en realidad era como algo deportivo, pues, ¿no? Era la conversación de los que empujábamos el cliente servidor era, hay que bajar al mainframe. Pues, era un poco hasta ocioso, ¿no? El mainframe cumplía un papel muy claro, ¿no? De hecho, nadie lo ha podido bajar, el mainframe sigue, ¿no? Ujú. Entonces, ahora sí que los que lo intentamos fracasamos rotundamente, pero el paradigma era muy interesante, o sea, el tener el servidor en un lado, la aplicación en el otro, en el escritorio y las ventanitas interactuando. Ese a mí me gustó con Visual Basic, se me hacía súper interesante ese. Y el otro, pues es el amor de mis amores, que es la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, el ver todo el tema de la conducción automática, hoy que empiezan a utilizarlo hasta para empezar, pensar en reemplazar ejecutivos con toma de decisiones, el ChatGPT pues, es una maravilla Maravilla. con todas las reservas que tiene su uso irresponsable y con todas las reservas que tiene, que de repente tiene un alcance que todavía hoy tiene sus límites. Es decir, de repente tú te pones a ver en Instagram lo que la gente cree que hace el ChatGPT y pues claramente ves que no le entienden, ¿no? Es decir, están exageradas las virtudes del paradigma. Ya entraremos en la de Gartner, ¿no? En la curva de la parte de la decepción. Ujú. Pero hoy por hoy yo estoy feliz de ver que lo que yo estudié hace 30 años y que medianamente veías que iba a pasar, está sucediendo. En algunas partes nos tocó hacer alguna pequeña contribución, pues eso te da gusto. Claro, claro. A mí me hubiera encantado que Praxis fuera una empresa 100% inteligencia artificial. No nos daba, ¿eh? O sea, hubiéramos quebrado doble, no una vez, sino dos veces. Pero hoy, por ejemplo, traemos una iniciativa, cross en toda la empresa. Todos tienen que aplicarse a usar técnicas de inteligencia artificial y según yo no es porque nos guste, es porque si no lo hacemos, podemos desaparecer, ¿no? Entonces, Por esta supuesto. disrupción me parece que sí es la más profunda, ¿no? Es muy Pero las otras fueron interesante esta. bonitas, las otras fueron muy Ujú. bonitas. El mundo de las ventanas, cuando aparecen, el tema del cliente servidor me parece fascinante. Y además la cohabitación de todas las tecnologías, ¿no? Hoy Claro. todavía tienes por ahí varios mainframes dando vueltas, rodando por ahí, ¿no? Y es interesante. Acabamos de hacer una conversión de programas muy interesante, porque fíjate, hicimos una conversión, tú dirías, de COBOL a Python, ¿no? Ajá. No.
ni siquiera, perdón, no fue de COBOL. No me acuerdo el nombre, pero es una herramienta de apoyo para COBOL, por ejemplo, que generaba reporteo y la querían reemplazar. Entonces tú decías, pues van a meter Python o algo así. No, 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 la reemplazaron por COBOL. O sea, imagínate, nos pusieron a generar COBOL. Wow, Y COBOL. Yo pensaría que ya COBOL, nadie programa en COBOL. este año, Wow. Me este acuerdo año que todavía. había un compilador de COBOL que era McFarland, ¿te acuerdas? No, no lo conocí, De pero hace muchos años. Ok. Muy bien. Oye, ¿tú crees que se pueda regular la inteligencia artificial? yo creo más en la autorregulación. O sea, yo sí creo que el problema de meter la regulación desde la política o desde la Cámara de Diputados es que las voces que llegan para hacer la ley, depende para dónde pateen el bote, es el tipo de regulación que vamos a tener. Y el problema con la regulación, como se concibe, es que fíjate, ¿qué pasa con los grandotes? Pues los grandotes contratan los grandes despachos de abogados y hacen un poco lo que quieren, ¿no? Ujú, ¿A quién va a afectar la regulación? Pues a los de siempre, a los cautivos, a los chiquitos, ¿no? ujú, ujú, Entonces, ¿para qué sobreregulamos algo que le va a quitar oportunidades a empresas innovadoras, las pocas que hay en México, y les vas a meter una regulación de que no puedes utilizar redes neuronales sin avisar al ministerio de no sé qué, llenar tu forma, que pasen 180 días a que revisen tu proyecto y que te digan si sí se puede o no se puede? A mí me parece que sí hay campos muy específicos donde puedes intentar regularlo, temas de salud, evidentemente, ¿no? O sea, un robot que lo vas a usar para hacer una cirugía a corazón abierto, pues el algoritmo que trabaja eso, evidentemente tiene que ser un algoritmo regulado, ¿no? O que haga un ujú. scan cerebral, etcétera, ¿no? Pero uno que haga cuentos o que te No, ese escriba no. canciones, pues eso, ¿para qué lo regulas, no? Pero también puede estar regulado quizás y sea, y sea fácil, bueno, a ver, fácil no, que sea bien identificable. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención que alguien escuche, que un robot escuche la voz de Edmundo Robert durante Ujú, 15 minutos y ujú, luego pueda hacer mensajes con la voz del mundo Robert, que la ujú, mande a gente de tu empresa. Sí, no, pues ujú, dijo el patrón que mañana es día inhábil, sí, ¿no? Así como lo menos, lo más suavecito, ¿no? sí, Imagínatelo si lo vamos escalando a nivel de política, ujú. en escenarios de elecciones, que fulano dijo esto, no dijo esto. ¿Cuál fue la verdad? Está Yo, yo, complicado. yo por eso creo que más que regulación, lo que se necesita es hacer todo lo que es, se me escapa la palabra, pues no soy abogado, pero todo lo que es la legislación, La es decir, jurisprudencia y todo eso. la jurisprudencia, ¿no? Es decir, ¿qué penas, ¿no? O sea, ¿dónde están las penas? ¿Qué es un delito? Y que la gente sepa que es un delito. Pero de entrada tú le das la libertad de usar la tecnología. Porque es distinto regulación de la legislación. Porque la regulación se sobreentiende como que hay un órgano regulador con el que yo me adscribo, con el que yo me apunto y que me está vigilando permanentemente, ¿no? Entonces, si se instala un modelo de ese estilo, va a colapsar el uso de la tecnología, ¿no? Sí creo que tiene que haber algunos aspectos legislativos, pero sobre todo creo que debe haber mucha conciencia de los que usamos esta tecnología y usarla para bien. Y entonces creo más que debería de haber mucha más capacitación en temas éticos, profesionales, autorregulación, asegurarse que la gente es más pensante y que vamos a usar la tecnología para beneficio de todos. Y sí, marcas claramente, pues el que está impersonándote, que eso pues, hoy es un Ujú, delito. Si alguien usa tu personalidad o tu persona para claro, firmar en nombre tuyo, etcétera, eso hoy es un delito. exacto. Habrá que clarificar que si también si lo hace por medios electrónicos, pues sigue siendo un delito y el que lo haga y se demuestre que lo hizo, pues que se pene, porque además se puede detectar. Tú lo ves ahora, los chavos, más se tardaron en decir que ChatGPT se podía usar para hacer las tareas, que todos empezaron a hacer las tareas con eso. Y esto tiene menos de 6 meses, ¿no? Es correcto. Y los profesores ya tienen el programa que detecta si lo hicieron con el ChatGPT. Entonces ya Exacto. te dicen que no lo hagas, ¿no? Es decir, siempre va a haber la contra, ¿no? Claro, y bueno, y aparte también en ese caso de la educación tendría que haber una evolución de cómo verla, porque a lo mejor el resultado ya lo tienes, pero no la disertación. Entonces ya llevas la tarea hecha, todo el mundo lleva la tarea hecha y entonces ahora sí defiende ese punto de vista. Si te lo Exacto. hizo ya el GPT, qué bueno. Si lo hiciste tú, mejor defendamos y confrontemos, hagamos el debate para ver
¿Qué de todo esto genera un nuevo conocimiento, una Exacto, nueva posibilidad, etcétera, ¿no? así es. Expandir, porque va a ser más fácil expandir si lo razonamos a raíz de todo esto, ¿no? Así es, Posiblemente. exactamente. Y fíjate, curioso, ¿eh? Yo tengo una colega, amiga, que estudió conmigo la maestría. Se llama Joanna Byerson. Ella ahorita está en la en una universidad de Berlín, y ella, su especialización es justamente todo el tema ético y moral de la aplicación de la inteligencia artificial. Yo la sigo a ella, justo por lo mismo que la conozco. Tiene años que leo algunos de los documentos que ella ha elaborado. Ella es asesora para el Congreso Europeo, para todo lo que es la regulación y legislación europea que quieren hacer sobre el tema. Mm, A mí me parece que tienen que ser cuidadosos, de no sobreregular, porque pues, también te va a quitar una ventaja competitiva si sobreregulas, ¿no? Y claro. por ejemplo, los americanos tienen, ya ves, otro estilo de hacer negocios, ¿no? Entonces los americanos son más libres, ¿no? Ellos no están tan presos para el tema de regular como los europeos. Yo creo que México sería mejor que se pegara al modelo americano, me parece. Bueno, le conviene porque es el bloque de América del Norte, Además, entonces es el bloque, el que estemos cohesionados en muchas cosas sería bastante interesante. Muy así bien, a es. ver, para encaminarnos hacia el final de esta participación, de la cual te agradecemos mucho, si se te presentan chavos de 26 años como algún día Edmundo estaba y que qué hago y todo, y te dicen, oiga, ingeniero, estamos empezando un negocio de sistemas. ¿Qué nos sugiere? ¿Qué nos sugiere tener en mente? ¿Qué cree que es importante que tengamos en el radar para poder hacer un negocio exitoso? ¿Qué les recomendarías? Yo hoy estoy buscando la mayor cantidad de gente entusiasta que me sea posible encontrar, o sea, que tengan esa fe, digamos, casi ciega, digamos, en su sueño, y que persigan con mucha enjundia, ¿no? Ese sería uno. Pero ya y el otro, o sea, que es el consejo como de cajón, pero yo le agregaría una perla ahí que considero que es un poquito de sabiduría, que se dejen orientar y que se dejen ayudar, porque hoy lo que te decía de la sobreregulación que tenemos las empresas, híjole, necesitas andar de la mano de un abogado. El tema de datos personales es complejo, o sea, literal es complejo. Y entonces tú haces un programita con la intención más sana del mundo, mueves datos de acá, de derecha a izquierda, se te ocurre ponerlos en un servidor en Estados Unidos y puedes estar violando la ley. Claro, Hay leyes muy específicas que te dicen que los datos tienen que radicar físicamente, que además ese tema solito es muy debatible, porque ¿qué es el dato, no? O sea, es un pedacito de hierro que está orientado a la derecha o a la izquierda, ¿no? ujú, Y eso tienes que asegurarte que sucede en México, no en Estados Unidos. Entonces, llega a un extremo un tanto absurdo a veces esto. Sin embargo, los efectos, como son muy perversos, obligan a la gente a meter ese tipo de regulaciones. La realidad es que un joven que quiera emprender sí necesita orientación de gente experta que le vaya diciendo cuál es la ruta más fácil para que claro, no choque con hormigón, ¿no? Porque se va claro, a dar un claro, atorón terrible cuando le caiga toda la regulación que tiene que cumplir su empresa, ¿no? totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué sigue para Edmundo Roberts? Pues a mí me gustaría seguir haciendo lo que hago hasta que me dé la vida. O sea, yo no Ok, tenía pensado ni jubilarme ni retirarme. A veces creo que tendría que bajarle un poco a la velocidad, tal vez medio tiempo, bajarle más el ritmo, ¿no? ujú, Pero de entrada a mí me gusta mucho lo que hago. Yo soy workaholic, confeso y orgulloso, o sea, no me da pena decirlo. Y tengo que dar la batalla con todas las psicólogas que me ayudan en el área de recursos humanos, porque a fuerza me quieren quitar el vicio y yo no me dejo. Y a mí me gustaría consolidar la presencia de Praxis en otros países con mucha más fuerza, y poner muy en alto el nombre de México, aunque hoy, conforme vas recogiendo a otros países en el camino, pues te tienes que ir fusionando con sus culturas, y pues te vuelves colombiano, te vuelves brasileño, y ya México es uno más. Ya no puedes decir somos una empresa mexicana. No, somos una empresa internacional porque Del queremos mundo, sumar, eres una empresa del somos una mundo. empresa del mundo, exactamente, ¿no? Qué bien, me Entonces, parece perfecto. Pues bueno, que ojalá que así sea todo esto. ¿Te gusta leer? ¿Hay algún libro que recomiendes a todos los que van a conocer este material? mm, tengo por ahí el título, te lo va a quedar a deber, pero se apellida Estapé.
es una doctora en psicología que junta el tema neurológico con el tema emocional y con la alimentación. Wow, Es decir, la salud va en este trípode, ¿no? Es decir, tienes que tener salud mental, tu alimentación y todo el tema neurológico, todos los químicos neurológicos que van ligados a la alimentación, todo eso va en un solo paquete para que puedas aspirar medianamente a mantener un buen humor. perfecto. Y hablando de alimentación, ¿cuál es la comida que más te gusta? O de las que más te gustan. Ahí sí, para que veas, la comida mexicana me parece que de calle es una de las mejores del mundo. Las enchiladas de mole no tienen parangón, pero bueno, y de ahí nos vamos al pozole, los tacos al pastor, los de suadero, Las vamos, pescadillas. las pescadillas en Exacto, Acapulco, qué delicia. exacto. Oye, y de los personajes, bueno, puede ser personajes de la historia o alguien que conozcas, qué personajes son los que sigues, que eres fan de o que te han impactado por lo que han hecho? A mí me gustó mucho este filósofo británico, David Hume, y su frase me fascina, una es, bueno, de sus tantos trabajos, ¿no? Pero una que me fascina es, este, no hay que temerle a toda la superfechería y donde está la brujería, todos los temas esotéricos, porque es ahí donde está la última frontera de la ciencia. Wow, O sea, me interesante, encanta esa frase. interesante. Porque de repente Bien, la ciencia no se tiene que hacer solo donde ya es terreno firme, ¿no? Hay que aventarse más allá, más lejos, ¿no? perfecto. Oye, deporte o pasatiempo. Espero que sea el que que debe de ser. El golf, me gusta mucho el golf, Eso fascina, mero. me gusta mucho Muy el golf. bien. En tu escritorio, ¿qué hay? Ya creo que ya la sé. ¿Una Mac o hay Mac o Windows? Eh, Windows, pero a mí la verdad es que me gusta Linux. O sea, a Ok, mí sí me gusta mucho Linux. Uso Android justo por esa razón. Y ya con el tiempo te vas dando cuenta que todas tienen lo suyo, ¿no? Entonces te vas claro. encariñando con todas. Te voy a decir otra cosa, ese es como un secreto culposo que tengo, un gusto culposo que ¿Un tengo. gusto culposo? Sí, porque haz de cuenta que mi computadora es una Sony Vaio. Uh, Tengo que revisar la factura, pero yo sospecho que está por cumplir 9 años. claro, al Ya se, menos. ya se abrió, ya claramente ya está en las últimas, pero como sigue funcionando, sigue siendo mi computadora de batalla y me rehúso a cambiarla. Quiero que se funda para cambiarla por otra. Ok, ok. Quieres demostrar todo lo bueno que hizo Sony en sus computadoras. Que qué lástima que la sacó al mercado, ¿no? Eran unas grandes computadoras. Está preciosa, o sea, tiene la pantalla touch con la camarita delante, la camarita atrás. Es una belleza y no se me ha descompuesto nunca, a pesar de que por el trajín de los viajes, pues ya se habrá de haber golpeado 1000 veces, ya está toda abierta, pero sigue dando batalla. Entonces, una computadora muy bien hecha, Claro. ¿no? Cuando Lavalle sacó su línea de computadoras, realmente generó mucha expectación porque juntaba un tema que parecía un avance tecnológico, mucha elegancia, sobriedad, o sea, era una máquina muy bonita y Sí, tecnológicamente bastante avanzada, o sea, qué sí. tristeza que eventualmente la dejaron ir. Muy bien. ¿Con qué te quedas de esta conversación, mi querido Edmundo? Pues me da un gusto enorme poder haber hecho esta retrospectiva. O sea, es impresionante la cantidad de capítulos interesantes que hay y la jornada tan larga que nos hemos aventado y el cambio, o sea, porque nosotros somos parte del cambio que tiene hoy a la humanidad mucho mejor que antes, pero Eso es también un poco cierto, vuelta loca, ¿no? eso O es sea, cierto. somos parte de eso, nosotros lo empujamos con mucha enjundia, mucha fe y hoy Ujú. es producto de lo que, fíjate, me acuerdo, ¿te acuerdas de las pilot, las agendas O estas? las Palm Pilot, la 3 la 5 que era muy bonita en su diseño. ¿Te acuerdas que entraba el lapicito y Preciosa, todo? Divino. preciosa. Y pues, yo traía la mía y yo deseché cuadernos de tomar notas, yo tomaba notas electrónicas y pues me alucinaban en la familia por estar todo el tiempo con un aparatito ahí el que yo tomaba notas, ¿no? Hoy, pues no sé si arrepentirme, pero todo el mundo trae uno de esos en las manos, ¿no? Sí, Permanentemente, ¿no? permanente. Pero a mí me gustaba, fíjate que para tomar notas, mucho más esa que las que hay actuales, porque tenía abajo dos grandes cuadros
en donde Ujú, metías números por un lado y metías las letras por otro. sí, Había un abecedario, que es el que conocemos, pero la A era así, luego sí. había unas Podías que no se escribir así. escribían, ajá, había unas que no se escribían como tal, como la X, Ajá, para no separar, quedaba así sí. como si fuera un gamma o algo así, ¿no? Sí, 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 Y escribías muy rápido y funcionaba muy bien, era una chulada. sí. Sí, era Eran, como esta eran técnica que usan los asistentes, como la taquigrafía, taquigrafía, la exactamente. Sí, taquigrafía. así Sí, era, sí, sí. exactamente. Es como la Era taquigrafía. padrísima. Qué lástima que dejó de funcionar esa tecnología, pero era, bueno, pues es que eso fue el inicio de todo lo que tenemos ahora de asistentes en la mano, ¿no? Exactamente. Sí, La sí. verdad es que fue a todo dar. Muy bien, pues la verdad es que yo estoy súper agradecido, primeramente por tu amistad que valoro mucho, segundo, Igualmente, por Guillermo. el tiempo que te das y por ser parte de este proyecto, por acceder a participar en él. Y bueno, nuevamente a nombre de Marco Maitorena de InfoChannel y de un servidor, estamos súper agradecidos. Te invitamos que nos mandes unas buenas fotos de Edmundo, si tienes los logotipos de Praxis con el que empezaron, el actual, si tienes algo un poquito de historia que nos puedas compartir para que cuando conformemos el documento, el libro, Sí. podamos incluirlo en tu perfil, la verdad es que estaremos muy agradecidos.